Muy bien. En esta ocasión hablaremos de un procesador de textos, Microsoft Word. Como podemos observar, la ventana principal o inicial que ahora nos ofrece esta versión nos permite observar tres opciones principales al lado izquierdo: inicio, nuevo y abrir. Dentro de inicio podemos encontrar archivos recientes con los que hemos trabajado o también opciones para poder crear nuevos documentos. Por ejemplo, podemos crear documentos en blanco o utilizar alguna de las plantillas que ya existen en Word y que podrían ayudarnos a crear documentos similares, documentos con propósitos similares, como por ejemplo calendarios, tutoriales, currículum vitae, donde tendríamos que cambiar solamente los datos porque dentro de la plantilla todo estaría organizado. También podemos crear nuevos documentos directamente, es decir, un documento en blanco o utilizar las plantillas, como podemos observar en la parte inferior. Y también podemos abrir documentos que ya hemos hecho, es decir, documentos que ya hemos trabajado en el computador o en la nube con anterioridad y que ahora queremos nuevamente recuperar para poder seguir trabajando en ellos. Pero, ¿qué es Microsoft Word? Microsoft Word es un software informático bastante simple que permite la automatización y la creación de documentos, de tal manera de que pueda desarrollarse de forma rápida y eficiente esta creación de estos documentos. Permite elaborar documentos como artículos, informes o cartas. Y también permite el trabajo con imágenes, tablas, gráficos, entre otros. Por ejemplo, si vamos a darle clic a documento en blanco, aparece el entorno de trabajo de Microsoft Word. Como características principales de este procesador de texto, podríamos decir de que hay una diferencia clara con un editor de texto. Esta diferencia clara es que un editor de texto se limita a que se pueda escribir texto, corregirlo y tal vez imprimirlo, como por ejemplo lo hace un bloc de notas. Sin embargo, este es un procesador de textos. Es decir, un procesador de textos contempla otras características, tales como los márgenes, el tamaño, el formato de hoja, la numeración de página, el encabezado y pie de página, o por ejemplo que podamos aplicar distintas fuentes a lo largo del documento, o incluso hasta efectos a las fuentes, tales como negrita, cursiva, subrayado, color a las letras, etc. Además de ello, posee un corrector ortográfico y de sintaxis. Y vamos a centrarnos un poco en describir el entorno de Word con el que vamos a trabajar en esta parte. Como ustedes se pueden dar cuenta, en la ficha de inicio tenemos las opciones del portapapeles, es decir, para copiar, pegar o incluso copiar el formato. También tenemos la opción de fuente. En la opción de fuente podemos cambiar el tipo de letra, por ejemplo, que estamos utilizando. Hay distintos tipos de letra a nuestra disposición. El tamaño de la letra, los efectos de las fuentes, o los efectos a las fuentes, como negrita, cursiva, subrayado, así como también encontramos tachado un subíndice o un superíndice, si queremos escribir letras muy pequeñas inmediatamente encima de la línea de texto. También tenemos opciones para el párrafo, opciones de estilos, opciones de edición. Tenemos, por ejemplo, dentro de la ficha de insertar, dentro de todas las opciones, podríamos resaltar que podemos utilizar tablas, es decir, insertar tablas,
o insertar imágenes, insertar comentarios, insertar cuadros de texto, insertar ecuaciones o símbolos, insertar modelos 3D, formas. Estas como opciones principales o representativas de la ficha insertar. Luego también tenemos la ficha dibujar. Podríamos utilizarlo en algún caso para tal vez hacer algún efecto en el cual querramos resaltar algún punto. Después tenemos la ficha diseño. En la ficha diseño podemos utilizar algunos temas que nosotros podríamos tener de la apariencia que va a tener nuestro texto. Después tenemos también la ficha disposición. Es posible, por ejemplo, que en algún momento nuestro documento querramos que eh, tenga una orientación horizontal. Entonces, es aquí el momento en el cual podríamos, como acabamos de ver, colocar la orientación, es decir, cómo va a estar la hoja. Si va a estar en vertical o va a estar en horizontal. Después de eso también, por ejemplo, podemos tener la configuración de la página o la configuración de las columnas. Yo podría, por ejemplo, tener en un documento más de una columna. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo puedo escribir texto en una columna y también puedo escribirla al lado derecho. Es decir, hay una delimitación. Si yo vuelvo a 1, otra vez vuelvo a la normalidad. También tengo el tema de aplicar las sangrías. Obviamente todo esto lo vamos a ir viendo con mayor profundidad. Esto es un recorrido inicial. Tenemos también el menú referencias que nos permite trabajar con notas al pie de página. Este menú va a ser muy importante, especialmente cuando trabajemos el tema de un documento principalmente de investigación, donde tengamos que trabajar tabla de contenido, por ejemplo, o tendremos que trabajar un índice, de tal forma de que cada punto que nosotros escribamos puede estar relacionado con ese índice y con la página donde estamos trabajando. De esa forma vamos a poder llevar un control automático del documento que estamos trabajando para que éste tenga una estructura de un documento de investigación. Y es importante resaltar que en la parte superior aparece un estilo. Este estilo es algo muy importante que nos puede ayudar a nosotros a escribir un documento, especialmente para los trabajos, como estamos conversando. Nosotros tenemos un estilo que es el estilo APA y que también lo utilizamos en la institución. Entonces, eso va a ser muy importante. Luego tenemos la opción correspondencia. Tendremos una sesión en la cual hablaremos de cómo podemos utilizar la combinación de correspondencia para crear documentos automáticos. Para este propósito utilizaremos bases de datos. Bases de datos de escritorio con la cual tendremos una lista de personas de tal manera que los documentos que generemos, sean cartas, oficios, memorándum, puedan generarse de manera automática y de manera masiva. También tenemos la opción revisar. Podemos resaltar aquí, por ejemplo, la ortografía y la gramática, que es muy importante, porque no queremos nosotros tener errores ortográficos o errores gramaticales a momento de escribir o redactar nuestro texto. También tenemos, por otro lado, la opción de idioma. Quiere decir que podemos nosotros cambiar o establecer un idioma de corrección. Bueno, probablemente el idioma en forma general sea español Perú. Sin embargo, no podemos descartar que en algún momento podamos tener que redactar algunas frases o algunas líneas en otro idioma. Entonces, tenemos también esta opción que nos va a ayudar a poder establecer en qué idioma va a
Word a corregir la ortografía y la gramática. Luego tenemos también la opción vista, porque obviamente podemos nosotros visualizar el documento, por ejemplo, en modo lectura. Podemos visualizar el documento en diseño de impresión, como lo estamos haciendo ahora, o tal vez en diseño web, para que se vea como si fuera una página web. En el lado derecho también encontramos, por ejemplo, el panel mostrar. Dentro del panel mostrar encontramos la famosa regla. La famosa regla son los números que aparecen al lado izquierdo. Vamos a deseleccionarlo. Al lado izquierdo y en la parte superior, que nos ayudan a poder saber dónde va a aparecer exactamente el texto cuando hablamos de unidades de medida. Luego tenemos la línea de cuadrícula o luego tenemos el panel de navegación también, que al lado izquierdo nos va a ayudar, especialmente cuando trabajemos con documentos bastante amplios. Después podemos hacer divisiones en caso de tener varios documentos o varias secciones del documento al mismo tiempo y queremos o estamos trabajando en esas dos secciones del documento y queremos visualizarlo. Podemos dividir la pantalla en ese sentido. Luego tenemos el menú ayuda para poder escribir alguna consulta que tengamos o también la ayuda rápida que aparece aquí en la parte derecha. Por supuesto, hay que tener en claro que son versiones o existen versiones de Word. Cada versión es bastante similar a la otra respecto a las opciones. Pero lo que queremos hacer es entender los elementos básicos que componen la ventana de Word. Hemos dado un vistazo general y hemos aprendido cómo se llaman, dónde están y para qué sirven. Esto nos va a ayudar a poder trabajar con la creación y la edición de documentos en Microsoft Word. Queremos entender entonces que la ventana principal de Word contiene en la parte superior la barra de herramientas de acceso rápido. Repito, en la parte superior la la barra de herramientas de acceso rápido, que contiene normalmente las opciones que más frecuentes se utilizan. Por ejemplo, guardar. Este icono que aparece en la parte superior es para guardar el documento. Ahí está. Este icono que aparece al lado derecho es deshacer y repetir. Cuando ya empezamos a escribir los documentos, podemos deshacer lo que hemos hecho, podemos repetirlo. Bueno, esto aparece en la parte superior y es la barra de herramientas de acceso rápido. También aquí aparece al lado derecho, dice personalizar barra de herramientas de acceso rápido. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le doy clic aquí, quiere decir que yo podría agregarle opciones a esta barra. Por ejemplo, imagínense que yo también necesito que aparezca el botón abrir, es decir, para abrir documentos. Yo le doy clic aquí y entonces también aparece el botón de abrir. Quiere decir que a partir de ahora, cuando yo le dé clic aquí, podré abrir los documentos que tengo en mi computador o en la nube. Le vuelvo a dar clic aquí. Si yo quiero que también aparezca el botón nuevo, le doy clic aquí y aparecerá también aquí el botón nuevo. Si yo quiero que ya no aparezca el botón, simplemente le doy clic y ahora lo vuelvo a seleccionar y se vuelve a ocultar. Después tenemos la barra de título. Si ustedes se dan cuenta, aquí aparece el título del documento. Dice documento 1-Word. Esa es la barra de título. Contiene el nombre del documento abierto que se está visualizando, además del nombre del programa, que en este caso es Word. Como punto número 3, dentro del entorno que estamos analizando, tenemos la pestaña de cintas de opciones.
La pestaña de cinta de opciones, que es la que hemos repasado, contiene para cada pestaña categorías lógicas. Para cada pestaña hay una cinta de opciones diferente. Por ejemplo, en esta pestaña tenemos inicio, insertar, dibujar, diseño. Y dentro de cada una de estas, como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos la cinta de opciones de una pestaña. Este es en realidad el elemento más importante de todos, ya que se trata de una franja que contiene las herramientas y utilidades necesarias para realizar acciones en Word. Por ejemplo, si yo quiero cambiar el tamaño del texto que estamos escribiendo, entonces tendré que utilizar la cinta de opciones de la pestaña Inicio, específicamente en Fuente. Y dentro de Fuente, utilizar cambiar el tamaño. Como punto número 5, nosotros tenemos los botones que aparecen en la parte derecha superior. Estos botones me permiten a mí minimizar, cambiar el diseño, maximizar o cortar o distribuir la ventana o simplemente cerrar el documento. Estos botones cambian la presentación de nuestro documento. Como punto número 6, tenemos la barra de desplazamiento. Si ustedes se dan cuenta, existe una barra de desplazamiento en la parte derecha que nos permite trabajar en todo el documento. A medida que vamos avanzando, podemos ir desplazándonos en el documento gracias a esta barra. Como punto número 7, tenemos el zoom. El zoom no es otra cosa más que alejar o acercar el punto de vista para apreciar en mayor detalle o ver una vista general del resultado. Usualmente, por defecto, el zoom aparece en 100%. Sin embargo, podríamos aumentarlo y como ustedes se dan cuenta, el documento va a aumentar en el punto de vista. Podemos alejarlo, ahora mismo estaba en 300% y podemos dejarlo otra vez en 100%. Luego tenemos como punto número 8, la vista documento. La vista documento es más o menos lo que vimos aquí dentro de la cinta vista en vistas. Es prácticamente lo mismo. Tenemos la opción de ver el documento en modo lectura, en diseño de impresión o en diseño web. Define la forma en que se visualizará la hoja del documento. Por defecto se suele mostrar en vista de impresión. Esto significa que veremos el formato de la hoja tal cual se imprimirá. Los otros modos son para leer y para diseño web. El punto número 9 es barras de estado. La barra de estado muestra la información del estado del documento, como también el número de páginas. Por ejemplo, aquí, en nuestro ejemplo, dice página 1 de 1. Quiere decir que estamos en la página número 1 y que todo el documento solo tiene una página. Pero también, adicionalmente a eso, contiene cuántas palabras tiene el documento. En algunos trabajos de redacción o de investigación, es necesario que cuidemos el número de palabras que escribimos. Entonces, podemos fijarnos aquí rápidamente para poder tener un control del número de palabras que estamos escribiendo. Adicionalmente, también aparece el idioma en el cual se está escribiendo, el idioma en el que se está redactando. ¿Cómo podemos modificar esta información? Bueno, si hacemos clic, como acabamos de ver, podemos rápidamente modificar esa información. Esto ha sido en realidad un vistazo general del entorno que nos ayuda a entender
cómo podemos utilizar o dónde están las opciones que vamos a utilizar dentro de este procesador de texto. Esto nos ayuda muchísimo para poder entender claramente cómo vamos a trabajar ahora en Microsoft Word.